como alguien diría, con su permiso. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos a las 9:43. Seguimos. Ayer conversábamos sobre este Día Mundial contra el Cambio Climático, los efectos del cambio climático, contra el cambio climático. Y conversábamos sobre el tema del deshiele de los glaciares. Ayer aprendí que no se dice se está descongelando, ¿no? Se dice deshiele de los, y no son cubos de hielo, son glaciares, ¿no? Ayer aprendí. Bueno, también hay que aprender un poco cada día. Igual nos sorprendimos que en Bolivia había granizo donde antes no había, nevados, caía nieve donde antes menos se pensaba, y todo esto que está cambiando del país. Y en el globo terráqueo, en realidad. Bueno, le cuento que hay importante información que hay que saber sobre esto por este Día Internacional contra el Cambio Climático. Hoy nos acompaña, le cuento, Carola Sosa. Ella es responsable del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible y Solidario. Entiendo que es la Cooperación Suiza en Bolivia. Bueno, Carola, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto. Gracias por el contacto con la Red Pío 12. Le saludo aquí en Cochabamba, David Siri. Un gusto, de verdad, buenos días. Si me escucha, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Muy contenta y agradezco el espacio para conversar sobre esta temática. A ver, obviamente cuando uno dice cambio climático, estamos hablando que hay un cambio en el clima, pero no es un cambio, digamos, que tenga una cosa, me hace más calor y punto final, no, es un cambio que afecta absolutamente a todo lo que pasa en el globo terráqueo, en el mundo. Así es, el cambio climático es un efecto que tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Que nosotros los seres humanos estamos exacerbando la contaminación de ciertos gases en la atmósfera, y esto provoca un calentamiento global, lo que lleva a un cambio climático, que es un cambio en el clima, en la frecuencia y en la intensidad de los efectos meteorológicos en el planeta. Bien, a ver, para que la gente entienda un poquito, ¿cuánto ha cambiado el clima? Es decir, ¿se ha hecho más frío o más caliente el globo terráqueo, por favor? Bueno, ahí es una cuestión interesante. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos por un lado, en que el planeta se está volviendo más caliente. A consecuencia de que estamos calentando el planeta, viene el efecto del cambio climático. Pero esto quiere decir en que hay una redistribución o un aumento en la frecuencia e intensidad de diferentes microclimas o diferentes efectos en el planeta en distintas zonas. Entonces, por ejemplo, tenemos estaciones o momentos en los que vemos mucha más intensidad de lluvia o mucha más intensidad de calor, de sequías, ¿no? Entonces, bueno, viene siendo un efecto, digamos, bien complejo que está diferenciado para ciertas zonas del planeta. Uh-huh. A ver, por ejemplo, hacíamos una conversa ayer de que en los lugares, en los polos, por ejemplo, el deshiele de los glaciares es muy evidente. Y hay menos lugares donde, por ejemplo, los osos polares pueden caminar, pueden vivir, porque hay menos espacio ahí, porque se está descongelando. ¿Cuánto en proporción se puede hablar de eso? Por ejemplo, que uno puede hablar de que los osos tienen que migrar. ¿Cuán fuerte es todo eso, por favor? Bueno, ese es uno de los efectos, digamos, de las consecuencias o los impactos de estar calentando el planeta y el cambio climático, ¿no? El deshiele de los polos. Y claro, tiene consecuencias sobre el hábitat de los osos polares y de muchos otros animales, en general la biodiversidad. Entonces se habla de que estamos subiendo el nivel del mar y con consecuencias, digamos, devastadoras. Pero no solamente por ahí, también hablamos de sequías extremas, estamos viendo efectos de desastres climáticos que cada vez son más frecuentes y más intensos, huracanes, estamos viendo olas de calor. Y bueno, todas estas consecuencias llevan a ciertos efectos serios sobre la población y sobre todo sobre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que es la población que más sufre las consecuencias del cambio climático y en general de la crisis ambiental, porque el cambio climático es solamente uno de los 9 límites planetarios cuando hablamos de crisis ambiental, ¿no? Existen muchos otros que también estamos sobrepasando, al menos 6 de estos los hemos sobrepasado, incluyen biodiversidad, estos cambios en el ciclo de agua, etcétera. Eso nos pone en una situación de riesgo, porque uno dice el planeta se pone enfermo
y obviamente los que vivimos en el planeta nos vemos perjudicados, directamente afectados. Yendo a este lado del globo terráqueo, América del Sur, esto de que llueve cuando no tiene que llover, hay más sequía de la acostumbrada. Pregunto acá esto para un poquito entender lo que nos toca vivir. ¿Todos estos efectos que estamos viviendo son reversibles? Es decir, ¿podemos corregirnos y pensar que todo podría volver a ser como antes, o ya tenemos que acostumbrarnos a lo que estamos viviendo porque así se va a quedar el clima, por ejemplo? Esa es una buena pregunta. El cambio climático ya está aquí, lo estamos viviendo, la temperatura del planeta global ha subido y tiene ya los efectos que estamos viviendo. En diferentes zonas del planeta se ven diferentes efectos, como decía. Lo que podemos hacer es hacer cosas y acciones para que deje de calentarse más el planeta, para que sea peor aún el escenario. Porque ya vamos a vivir y ya estamos viviendo en realidad los efectos severos del cambio climático. Entonces sí debemos actuar porque debemos frenar una consecuencia peor, ¿no? De que esto aún pueda ser peor. Y bueno, también es importante decir que el cambio climático, como decía, es parte de la crisis ambiental global, pero también es importante hablar de la crisis ambiental local en Bolivia, ¿no? Los agresivos incendios forestales que hemos visto en la Amazonía, Santa Cruz, sobre todo Beni, Santa Cruz, La Paz, esos son provocados en muchos casos. Hablamos de una contaminación descontrolada también que estamos haciendo, la devastadora pérdida de biodiversidad que también trae unas consecuencias devastadoras. Bien, ¿qué se puede hacer entonces? ¿Cómo nos acostumbramos? ¿Cómo vivimos este tiempo? Y también pensando un poco en cómo hacer el nuevo cálculo. Por ejemplo, hace tiempo me tocaba conversar con los productores de café y nos explicaban, por ejemplo, que ya no es tan fácil producir el café porque para un café de calidad y además en cantidad se requería la humedad del suelo, que ya no se tenía, y en otros sectores había demasiada humedad, entonces había que cambiar la época de producción de café y ver las variables, que no solamente sea la humedad, sino el calor, en fin. Cambia absolutamente todo. Ahí lo ponemos como ejemplo el tema del café, que requiere temperatura, requiere humedad, tiempos de lo que se llama la lluvia, el regado, es decir, cambia mucho. Va a llegar un momento en el que podemos hablar de que algunos productos vamos a tener que extrañarlos porque no vamos a tenerlos por el cambio climático, más que por la producción, digo. Sí, es muy posible. El tema en la agricultura es uno de los sectores más afectados por el cambio climático. Pero no solamente la agricultura, también, por ejemplo, el área de salud. El cambio climático nos está trayendo nuevas enfermedades. El tema de mosquitos, por ejemplo, el dengue, que no teníamos en algunos pisos ecológicos en Bolivia, ahora están apareciendo con mayor frecuencia. El cambio climático está cambiando muchas cosas y tenemos que adaptarnos a lo que es el escenario actual, pero también trabajar hacia cómo mitigar los efectos del cambio climático que se viene, mitigar las emisiones que seguimos como planeta, digamos, emitiendo a la atmósfera, ¿no? Para que las cosas no se vuelvan peor. Y bueno, y aquí hay muchas cosas por hacer. En Tierra de Hombres Suiza trabajamos a través de un programa de educación que está centrado justamente en abordar la crisis ambiental global, sí, pero también local. Y a través de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es como dar los escenarios para que ellos puedan plantear sus preocupaciones, sus propuestas de mejora y hacerlas viables. Perdón, antes de entrar a esta partecita que me parece muy importante, interesante ver las propuestas y las acciones, hay un detalle que me gustaría que usted también nos aclare, y lo digo usted porque cuando lo dice uno dicen, bueno, está exagerando el señor de la radio, el periodista, pero cuando lo dicen ustedes que trabajan, que están con datos estadísticos, con ciencia, todo este asunto del cambio climático. Tiene mucho más valor ahí. Y por eso pregunto, en el caso del medio ambiente, uno diría, bueno, sí cambia el clima, ¿no? Bueno, habrá que acostumbrarse a la calor, la lluvia. Ok, lo vamos a hacer, digamos. Pero no, la economía mundial se ve afectada. No es una cosa que es cuestión de no hay lluvia y no pasa nada. No, estamos hablando de, no hay agua, cierto, pero es más grande todavía el problema porque la economía se ve afectada, la gente va a tener que cambiar de rubro porque definitivamente lo que usamos de la naturaleza va a dejar de estar y eso nos va a implicar que las economías del mundo, como nos está pasando ya en Bolivia, tengan pues turbulencias, ¿cierto? Y eso pasa en el mundo, la economía se ve afectada.
No sé si la tenemos todavía en contacto, me parece que hemos perdido la comunicación. A ver si logramos retomar este contacto. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, recién. No escuché lo último. Bien, yo preguntaba acerca es que hay personas que dicen que el tema, bueno, en general pensamos así, ¿no? El cambio climático es un tema de clima, y de lluvia, sequía, qué pena, oye, hay que portarnos mejor. Bueno, ahí acaba, pero no. En realidad es un problema que va a afectar la economía del mundo, lo está afectando en varios países, también en Bolivia está afectando las economías, los trabajos van a ser afectados por este tema del cambio climático. No es un tema que se queda en el clima y nada más, esto traspasa muchas áreas, ¿cierto? Totalmente. Por ejemplo, el año pasado, 2023, se causaron daños globales valorados en $200 millones a nivel mundial. El tema de la economía con el cambio climático es un tema serio y central también. Va a afectar la economía, está afectando la economía global, pero también local. Como decías, vamos a tener que cambiar algunas cosas a nivel del sector agrícola, industrial, en temas también de educación, en temas de salud. Todo tiene una repercusión y el cambio climático lo que está haciendo es empeorar las cosas, ¿no? Entonces, sí hay que pensarlo como una cuestión complicada, una cuestión difícil, pero una cuestión que tenemos que abordar todas y todos desde diferentes aristas. Uh-huh. Y el tema de la educación, ya repito, es muy importante, ¿no? Cómo estamos enfrentando esto nosotros actualmente, pero cómo van a enfrentar esto las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el futuro. Y entonces es aquí donde resaltamos en Tierra de Hambre Suiza el trabajo necesario con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para que entiendan la problemática, para que conozcan y también para que puedan ejercer su derecho a participar de estas decisiones que les involucran, porque es su futuro, y bueno, que la población, el gobierno y todos tomemos en cuenta estas voces. Bien, ahora bien, habrá que notar también acá que usted nos comentaba hace instantes, hay acciones que uno puede seguir, acciones que apoyar, participar y otras de repente proponer también. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se requiere, por favor? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, desde cosas muy chiquitas hasta, como decía, ejercer nuestro derecho a exigir. Y los seres humanos y todos, sobre todo la niñez y juventud, tienen derecho a un medio ambiente limpio, sano, sostenible. Tenemos que informarnos, educarnos y educar a otros sobre la crisis ambiental global y local. Tenemos que ser mucho más responsables con lo que consumimos. El cambio climático habla del clima y los efectos meteorológicos, pero la crisis ambiental abarca mucho más. Entonces tenemos que ser más conscientes en qué consumimos. Tenemos que, por ejemplo, evitar consumo de carne, tiene mucho que ver con el cambio climático. Tenemos que ahorrar energía, tenemos que ahorrar agua, tenemos que usar transporte público, tenemos que ayudar a la reforestación y a todos estos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que están saliendo, apoyar la labor educativa de maestras y maestros en unidades educativas, y bueno, sobre todo convocar a más niñas, niños, adolescentes y jóvenes a que actúen, a que sigan actuando, a que se hagan escuchar sus preocupaciones, y bueno, aquí es donde todos y todos deberíamos apoyar. Buenísimo. Desde ahí el TDH Suiza, pensando un poco en esto de la educación, ¿hay un reporte que diga que los adultos podemos cambiar o esto es una cosa más que los adolescentes pensando en el futuro? Porque parece que los que estamos grandes ya no podemos con la mala costumbre o algunas tradiciones incluso. Sí podemos y debemos todos los seres humanos, no importa la edad, cambiar y mejorar. Tenemos esa característica los seres humanos de adaptarnos, de aprender. Tenemos que desarrollar más empatía, pero tenemos que educarnos y entender que esto es una cuestión que está pasando, que existe, que la estamos viviendo y que afecta más a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, sobre todo niñas, sobre todo poblaciones indígenas, comunidades vulnerables. Entonces, nos afecta a todos, pero más a estas poblaciones, y todos podemos hacer algo. Entonces, como decía, hay muchas acciones que podemos tomar, pero yo parto mucho de decir que debemos seguir entendiendo, no solo sensibilizándonos, sino también educándonos sobre lo que es el cambio climático, sobre lo que es la crisis ambiental local, sobre lo que son también los derechos, qué derechos tenemos nosotros como ciudadanos, como bolivianos y bolivianas, y que también tenemos que defenderlos y reclamarlos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotros en Tierra de Hambre Suiza trabajamos enfocados en la protección de la niñez, adolescencia y juventud. Por eso tenemos 3 proyectos muy interesantes
que están enfocados en esta población. Y estos son la Caja de Descubrimiento Socioecológico, las niñas y niños ecoperiodistas y los jóvenes por un mundo solidario. Sí, me tocó ver esta revista de los ecoperiodistas, me pareció muy interesante cómo los chicos se sensibilizan y luego proponen cosas. Bueno, en todo caso, la gente también puede visitar lo que se hace. Hay una página que tiene justamente Tierra de Hombres, Bolivia, entiendo que es como se llama. Así es, Tierra de Hombres Suiza en Bolivia. Tienen la página web donde pueden encontrar la revista digital. También tenemos la revista impresa que anualmente sale. Están varios materiales y varias cosas que sacamos ahí, también en las redes sociales, en Facebook también, donde se puede ver el trabajo que están haciendo, ¿no? Hay muchos jóvenes, muchas niñas, niños que se preocupan y están haciendo cosas muy importantes y muy interesantes. Bien, sé que nos dijo varias cosas, Carola, pero ya al cierre me gustaría escuchar su recomendación, algo práctico de repente para la gente que nos escucha, para los grandes que siempre pensamos, los chicos que aprenden, los niños, pero los grandes también, como usted decía, tenemos que hacerlo, tenemos que poder dar ejemplo y crear también modelos. ¿Cuál sería ese mensaje, por favor, ya en la parte final? Escuchemos a las niñas y niños. Creo que los adultos aprendemos mucho más también de lo que son las preocupaciones de las niñas y niños, que deberían ser nuestro foco, ¿no? Escuchémoslos, escuchemos sus preocupaciones. No son pequeños adultos, no son medios personas, son seres humanos y que tienen las preocupaciones más importantes. Tenemos que escucharles y escucharlos, y tenemos que nosotros tomar una responsabilidad también en nuestras acciones, en el ejemplo que les estamos dando. Entonces, hay muchas acciones que podemos hacer, pero creo que escuchar a la voz de la niñez, la juventud, y apoyarlos es fundamental. Fantástico. Carola, le agradezco mucho el tiempo y este contacto. Qué importante hacer este reconocimiento, esta evaluación también de cómo estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un feliz.